Bueno, muy bien, como siempre lo hacemos cuando necesitamos ayuda en temas que no entendemos. En estos últimos días ha habido varias novedades que tienen que ver con cuestiones económicas y acudimos a los especialistas, acudimos a los que saben. En este caso volvemos a invitar y agradecer nuevamente a Martín Tetaz, economista de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional del Oeste de la provincia de Buenos Aires. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos tratando de desentrañar este fin de año que nos agarra con algunas cuestiones. Más que nada yo quería que estuvieras vos acá porque a mí me parece que más que nada, teniendo en cuenta la etapa del año y teniendo en cuenta lo que ha sido todos los vaivenes económicos que ha tenido el país, creo que la cuestión del comportamiento de los argentinos en esto ahora que viene la Navidad, que vienen las vacaciones, va a tener mucho que ver en cómo va a ser la economía de aquí en adelante. No sé si me equivoco. Mira, no te equivocás para nada, lo cierto es que el gobierno había perdido el rumbo, había perdido el timón de la economía, esto era claro, los agentes económicos le habían tomado el tiempo claramente a lo que hacía el gobierno y entonces lo que estábamos viendo era que, bueno, se veían dos o tres variables clave, por ejemplo, la caída terrible de reservas que tuvimos durante este año, la escalada sin prisa pero sin pausa del dólar, que en algún momento... Al principio de año el mes de mayo más precisamente, había pasado la barrera de los 10 pesos, pero después el gobierno había recuperado un poco el protagonismo. Lo cierto es que en los últimos 5 o 6 meses lo había perdido por completo, el dólar de vuelta rondando los 10 pesos. Entonces, bueno, un fin de año que siempre fin de año es complicado en estos temas porque la gente, por varias razones. Primero porque realmente hay una mayor demanda de dólares. Además se pagan aguinaldos, entonces hay muchos pesos en la economía. Hay mucho movimiento en la economía. Entonces, claro, entonces hay mucha liquidez, decimos los economistas, entonces generalmente la gente la vuelca al dólar. Y segundo, porque no es novedad que generalmente las novedades importantes o los cambios importantes en materia económica se suelen producir cuando la gente está de vacaciones, entonces las personas muchas veces quieren atajarse a eso y entonces salen a comprar dólares en diciembre para estar tranquilos durante el verano. Y eso siempre genera en diciembre un poco de ruido adicional y por eso el gobierno, la presidenta ha tomado el toro por las astas. Nunca creo que ha sido tan ajustada la definición. ¿Y vos crees que estas medidas que se han adoptado, algunas que tienen que ver con mayor presión sobre el dólar de los turistas o alguna cuestión que tiene que ver, van en dirección de frenar todo este proceso de deterioro de las reservas más inflación que se venía dando, o son parches que van a hacer el mismo efecto? Es decir, al cabo de una semana se le va a tomar el tiempo y va a seguir el mismo esquema. Yo te diría que en este caso es una cosa intermedia entre esos dos. Es decir, acá estas son medidas previsibles, hasta ahora no hay ninguna sorpresa, el gobierno no... todo el mundo estaba esperando que se cerrara un poco más el cepo, básicamente en los autos importados y en los viajes al exterior y en los gastos con tarjeta en páginas en internet, y esto es exactamente lo que pasó. Después discutimos la fórmula que se utilizó para que esto sea así, pero esto fue lo que efectivamente terminó pasando. Entonces, ahora en cierto sentido son parches porque son insuficientes, no resuelven el problema de fondo. Acá hay un problema de atraso cambiario y el gobierno, en vez de realmente atacar, en parte lo está atacando porque está acelerando muchísimo la tasa de devaluación. Mira, Fabián, al ritmo que estamos devaluando es probable que llegue el dólar oficial, no el paralelo. De persistir este ritmo de devaluación, el dólar oficial para el mes de abril va a estar rondando los 8 pesos. Claro. Entonces, si le agregás ese 35% que nos van a cobrar ahora para comprar con tarjeta en el exterior, para viajar afuera, etcétera, ese dólar turista, ese dólar tarjeta se va a ir a 10.35. En el mes de abril. Entonces prácticamente ese es un sinceramiento de lo que hoy está, los valores en los cuales se está moviendo el blue. Entonces en ese sentido hay una intención del gobierno de sincerar un poco la realidad. Lo que pasa es que lo va haciendo con un gradualismo que quizá el horno no está para este tipo de gradualismo. Uno por ahí esperaba una medida más profunda, de fondo, cuajante. Porque, por ejemplo, mencionaste un problema que hace el hecho de que el gobierno vaya gradualmente, es que en el comportamiento de los agentes que tienen dólares están esperando que pare de devaluar, porque si yo quiero liquidar los dólares y sé que están aumentando mucho los dólares, todavía no me conviene esperar. Ahora, en el momento en que yo vea que el gobierno dijo, bueno, hasta acá llegué con la devaluación, ahí liquido todos los dólares. Sí, pero ¿eso cuándo va a ser? No se y bueno, sabe. Eso no se sabe, pero uno calcula que más o menos al ritmo de las devaluaciones bruscas, ¿no? Al ritmo que venimos, todo parece indicar que vamos a llegar entre abril
mayo, junio del año que viene, en ese segundo trimestre del año que viene, vamos a estar prácticamente en los niveles razonables de tipo de cambio que soportaría la economía en estos momentos. Lo que pasa es que las reservas están cayendo tanto, la gente, por esto te digo, el que tiene dólares no los liquida, el que tiene soja no la vende, está esperando que suba un poco más, y a su vez el que tiene que importar productos que tenía que importar en abril, en mayo del año que viene, le dice, che, importemos ahora antes que suba el dólar. Entonces, claro, hay una presión sobre las reservas fenomenal, y eso puede generar una cuestión psicológica, que la gente vea que las reservas caigan primero de los 30.000 millones de dólares, cosa que parece inevitable en los próximos meses, y entonces que eso genera algún efecto desde el punto de vista de las expectativas, que la gente diga, bueno, no confío más en este equipo económico. Y por ahora el activo principal que tiene el nuevo equipo económico es un poco la esperanza, un poco la expectativa, un poco la gente dice, bueno, a ver si estos logran encaminar un poco. Una es como cuando empieza el campeonato con el equipo de fútbol, ¿viste? Vos podés tener jugadores malos, pero siempre cuando empieza el campeonato y te cambiaron 2 o 3 jugadores y trajeron alguno, vos tenés esperanza de que con eso... Sí, porque empezás de cero, además. Claro, exactamente. Y digamos, las medidas que a mí me suele aparecer como una especie de contradicción cuando algunos economistas y algunos consultores esperan algunas medidas que en otras épocas, llámese aumento de las tarifas, apertura de los mercados internacionales, tampoco nos llevaron a un buen puerto y lo presentan como hoy como la salida. Y entonces digo, bueno, entonces el gobierno, porfiándole a todo esto, tal vez esté buscando otro camino. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar una salida intermedia? Es decir, no hacer el ajuste tradicional y tampoco estar como fuera de todos los esquemas, ser el más heterodoxo de todos y al final no ser nada. Lo que pasa es que la heterodoxia tiene un límite, ¿no es cierto? A ver, si vos vas al mecánico y el mecánico no te resuelve el problema del auto, vos no dejás de ir al mecánico y se lo llevás al odontólogo la semana que viene al auto, ¿no es cierto? Es decir, vos, evidentemente el mecánico era lo correcto, lo que pasa es que quizás ese no era el mecánico adecuado, convenía otro mecánico. Entonces, en economía pasa exactamente lo mismo. Es decir, que vos pretendas aislarte de cómo funciona todo el mundo, eso realmente no funciona. No quiere decir que la vez que vos probaste un tipo de vinculación con el mundo en el cual prácticamente, para ponerlo en una metáfora poco académica, te bajaste los pantalones. Entregaste todas las variables a los mercados o al... Que eso haya sido malo no quiere decir que entonces vos tengas que irte al otro extremo de cerrarte y vivir con lo tuyo, sobre todo cuando tenés una economía pequeña, como es la economía argentina, en la comparación internacional. Lo mismo con las tarifas. Si el problema de las tarifas es si son sostenibles o no. Es decir, yo, por ejemplo, en mi casa pago 45 pesos de luz por bimestre, que es menos de lo que pago si me quiero ir a tomar un whisky un sábado a la noche en el boliche. Entonces, evidentemente hay un problema con las tarifas, hay un atraso con las tarifas, y hay algún conjunto de los precios de la economía que quedaron desfasados. Distorsionados. No se puede vivir todo el tiempo con distorsión. El problema es que luego eso redunda en déficit energético, en problemas con la energía. Entonces, bueno, uno dice, estos temas tarde o temprano lo van a tener que resolver, y encima es un montón de plata. Y ese montón de plata el gobierno no la tiene, porque justo da la casualidad de que esa cantidad de plata de las tarifas es igual al déficit que tiene el gobierno. Entonces, el gobierno uno se imagina que el gobierno resolvería varios problemas a la vez si sincera un poco las tarifas, ¿no? Y al mismo tiempo baja entonces la cantidad del déficit fiscal, no necesita emitir tanto dinero como está emitiendo, y entonces eso frena también la inflación. No se termina de adoptar esa medida. Yo creo que falta muy poco. Mira, todas las medidas que era razonable pensar que el gobierno iba a adoptar, las está adoptando. Nosotros conversamos hace 3 o 4 meses y de las medidas que veníamos hablando son exactamente las que están pasando ahora, y esa es una de las medidas que casi se cae de madura también. Es decir, así como están los subsidios... No, incluso se amagó, ¿no? Porque en algún momento, hace 2 años, creo... Mirá, y ahí cometieron un error de principiante en materia de economía de comportamiento que aprendió Domingo Cavallo en el año 94, y que ellos no lo cometieron, un error muy ingenuo, que fue el de... aparece un listado de voluntarios para sumarse si vos querías que te sacaran el subsidio. ¿Qué debió haber hecho el gobierno? Exactamente el mismo horizonte de opciones, pero haberle sacado el subsidio a todo el mundo y que apareciera el listado para que la gente que realmente lo necesitaba lo solicitara. Cuando vos lo haces así, fíjate cómo cambió la tarifa Macri en Buenos Aires, lo hizo así ahora en subte. Dijo, aumento de subte para todo el mundo y tarifa social para el que la requiera.
Eso genera muchísima menos gente pidiendo la tarifa social que si vos directamente decís tarifa social para todo y el que venga, el que quiera pagar el subte de 7, diga que está dispuesto a pagar el subte de 7. No lo va a decir nadie. Lo mismo con los subsidios, salvo alguno que era un fanático del gobierno y dijo... Sí, que de hecho fueron los que... Los menos, era irrisoria la cantidad de gente. Y esa lista sigue abierta, pero nunca nadie. Por eso, entonces el gobierno podría tener una gran medida para el gobierno en estos momentos, sería hacer esto que te estoy diciendo yo. Directamente sacarle los subsidios a todo el mundo, salvo que la gente pida exclusivamente que se lo mantenga. En la provincia de Buenos Aires existe un mecanismo así, con las empresas privatizadas en la provincia. Claro. Hay una tarifa social, le aumentan a todos y ponen una tarifa social, ¿no? Claro, ahora el problema, ya te digo, es que tampoco poner la tarifa social automáticamente, sino que lo que corresponde hacer es que la tarifa refleje el precio que tiene que tener y que la gente que quiera y necesite el subsidio de alguna manera, por ejemplo, en el gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, lo justificaron, simplemente tenías que ser beneficiario de algún plan social. Entonces eso era fácil de resolver. Claro. Habrá que encontrarle la forma acá, quizás esa es una herramienta, el beneficiario de plan social, presentando su beneficio de plan social, puede tener acceso a la tarifa social también. Alguna solución por el estilo tiene que haber, pero lo que sí es cierto es que seguir haciendo la plancha en materia de subsidios es imposible y que tarde o temprano la cuestión de las tarifas hay que resolver. Martín, última pregunta y también aprovechando que, digamos que viene el fin de año, que termina el campeonato y empieza un campeonato nuevo, el campeonato que se va a jugar el argentino con la economía. ¿Cómo lo ves vos para el año 2014, ese campeonato de la pelea de todos los días? Digamos, algunos están como un tanto pesimistas diciendo, bueno, esto estalla, porque ven que hay muchas variables que están desacopladas, y otros dicen, no, esto se puede acomodar mediante ajustes o mediante mecanismos de atornillar algunas de las tuercas flojas. ¿Vos cómo ves ese campeonato? Mirá, si esta misma pregunta me la hacías hace un mes atrás, el resultado era claro. El campeonato iba no a un estallido, pero sí a un enfriamiento total, es decir, la economía se estaba frenando completamente. Por ejemplo, mira, a nivel nacional la recaudación creció solamente 21% en el último mes. En noviembre. En noviembre, y la recaudación de un impuesto que es muy importante para entender lo que está pasando con la economía, que son los aportes patronales y personales, o sea, los impuestos al trabajo, esos impuestos crecieron solo 26%, que es exactamente lo mismo que creció en promedio el salario de acuerdo a los datos del INDEC. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay creación de empleo. Claro, no hay creación de empleo formal en la economía en el último año. Entonces, ese horizonte venía con perspectivas de mantenerse y enfriarse todavía más. Ahora, bueno, parece que el gobierno entendió que hay un problema cambiario importante y ha puesto alguna mano a la obra para resolverlo. Vuelvo a insistirte, no integral, todavía no vimos un plan monetario integral, no vimos un plan cambiario integral, vimos algunas medidas que hacen que algunos se animen a apostar a una recuperación para el año que viene. Lo que era seguro no crecimiento para el año que viene, hoy es una apuesta abierta. O sea que es como que tenemos 2 o 3 jugadores nuevos y tenemos expectativa de otra vez de campeonato. Claro, porque mirá, los motores de la economía argentina, Fabián, tradicionalmente en el primer ciclo kirchnerista, los primeros 4 años, fue el tipo de cambio alto. Los siguientes, te diría también, 2 o 3 años, por lo menos desde el año 2007 en adelante, fue el crecimiento de los precios internacionales, el viento de cola, la soja a $640 la tonelada llegó a estar. Ahora, esos 2 motores se enfriaron, ya no están más. El tercer motor fue el consumo. Entonces el gobierno en los últimos del año 2010-2011 creció fuerte con el consumo, pero nos dejó la inflación latiendo al 25%. Entonces también se acabó ese motor. Entonces ahora uno está pensando, ¿pueden otra vez recuperar el motor del tipo de cambio alto? Si la respuesta es sí, el gobierno lo logra satisfactoriamente y esta devaluación acelerada que está haciendo no se va a los precios y no genera mayor inflación. O sea, este es el dilema del gobierno. ¿Cómo reajusta nuevamente el tipo de cambio, pero mantiene los precios? Inclusive logra bajar un poquito la inflación que tiene ahora, por eso parecía la cuestión de las tarifas, parar con la emisión. Si este todavía no se ve el plan global, pero si a eso apunta por lo menos el nuevo gabinete económico, hay alguna expectativa positiva para el año que viene. Martín Tetaz, economista de la Universidad de La Plata y de la UNOVA, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Como siempre nos da una mirada a estos temas que a veces no terminamos de entender y con un lenguaje claro, llano y que se entiende para todo el mundo. Muchísimas gracias, Martín, y nosotros volvemos en un minutito, no se vaya.